Amigos míos, hoy tengo una pregunta para ustedes. ¿Han oído hablar alguna vez del juicio final? En verdad que es una frase que despierta temor, incertidumbre en la mente de la mayoría de los que se llaman cristianos. Pues bien, mis queridos amigos, ¿se han detenido ustedes alguna vez a examinar exactamente qué es lo que la Biblia dice al respecto? Pues bien, mis queridos amigos, si ustedes desean enterarse de lo que dice ese libro que hoy está al alcance de sus manos, los invito a que permanezcan en sintonía. Pues bien, mis queridos amigos, gracias por su sintonía. Como les dije, para mí es un gusto poderme dirigir a ustedes por este medio. Les mencioné algo que se llama el juicio final, que como les dije, despierta gran incertidumbre y temor en la mente de muchos. Sin embargo, si examinamos una fuente de información que está al alcance de las manos de cada uno de ustedes, mis queridos amigos, se van ustedes a enterar de que al fin y al cabo no hay tanto que temer. Lo que se llama el juicio final es el designio de un Dios lleno de amor y misericordia, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Mis queridos amigos, si ustedes quieren enterarse de la asombrosa verdad acerca de esta frase que se llama el juicio final, los invito a que traigan sus Biblias, por favor, y se van a enterar ustedes de que ahí está la información necesaria. Es asombroso, pero ustedes la tienen al alcance de sus manos. Los invito entonces, mis queridos amigos, a que traigan sus Biblias y busquen el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Un libro que hemos venido estudiando juntos en estas emisiones y que ahora nos brinda una información absolutamente esencial que todos debemos conocer. Ahora está al alcance de nuestras manos y vamos a dejar que la misma Biblia se interprete y nos muestre cuál es el mensaje que tiene aquí para nosotros. O sea, amigos míos, que una vez más los invito a que traigan sus Biblias y traigan papel y lápiz y apunten ustedes lo que vamos a estudiar aquí. En el capítulo 20, versículo 11 del libro del Apocalipsis, nos relata aquí el apóstol Juan lo que vio en visión hace aproximadamente 1900 años. Vio en visión lo que va a ocurrir en un futuro aún distante. Cuando hemos estudiado juntos esta serie sobre el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, estudiamos el retorno de Jesucristo que se narra en el capítulo 19. El retorno de Jesucristo en el capítulo 19, versículo 11. Los que han seguido la serie saben que ya lo estudiamos juntos, donde dice, entonces vi el cielo abierto. Estoy leyendo el capítulo 19, versículo 11, dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Jesucristo viene ahora como un rey de reyes a establecer un reino, como les he explicado muchas veces. Ya no viene como el cordero manso a dar su vida, su sangre por los pecados del mundo. Esa es una etapa que ya cumplió en el plan de Dios y ahora viene a cumplir la segunda etapa, que es el establecimiento de un reino mundial. Y hemos estudiado, mis queridos amigos, aquí cómo está el retorno de Cristo y cómo vendrá a establecer ese reino. Y luego en el capítulo 20 estudiamos cómo Satanás, el diablo, será quitado de en medio y por fin habrá paz en el ambiente. No habrá tensiones instigadas por este ser invisible y dedicamos bastante tiempo a estudiar eso. Luego explicamos cómo los santos van a reinar con Jesucristo, como lo dicen los versículos siguientes. Como les dije, es tanta la información que está apiñada aquí en el capítulo 20 del Apocalipsis, que es como si toda la Biblia viniera a converger aquí, en este punto crucial. Aquí culmina muchísima información, mis queridos amigos, que hemos tratado de explicar para ustedes en este programa. Ahora, después de ese reino de 1000 años, en el cual explicamos que por fin habrá paz a nivel mundial durante 1000 años, las naciones no se ejercitarán más para la guerra. Ya lo estudiamos, amigos míos, muchos de ustedes han sido víctimas de la violencia en una forma o en otra, de inestabilidad social, de todo tipo de problemas que surgen en nuestro medio, y estudiamos esa famosa escritura que les dije que se encuentra en el libro de Isaías y que nadie puede decir que ya se cumplió, mis queridos amigos. Es una escritura que aún no se ha cumplido y la hemos leído muchas veces, pero siempre repito esto porque es lo que nos da esperanza y nos da visión del mundo, del panorama mundial que se acerca, de la nueva era que está a punto de presentarse o de aparecer en la escena mundial, mis queridos amigos.
Hemos venido estudiando esto juntos, entonces los invito una vez más a que vean ustedes el capítulo 2 del libro de Isaías para darles como la introducción al tema este que les mencioné para el día de hoy. En el capítulo 2, versículo 1 del libro de Isaías, ¿qué es lo que leemos? Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Una visión que tuvo hace ya casi 3000 años, mis queridos amigos. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y hemos estudiado muchas veces que un monte significa un reino en el simbolismo bíblico, y hemos dejado que la misma Biblia nos lo explique una y otra vez. No me voy a detener a explicarlo hoy. Espero que para estos momentos ustedes ya tengan esta información en mente, mis queridos amigos. Y luego dice el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Eterno. Monte significa reino. Jehová, o sea, el reino de Jehová, el reino del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. O sea que la ley, la plataforma del gobierno mundial, esa ley en la cual se basará ese gobierno, va a salir de Jerusalén. Va a ser la sede del gobierno mundial ya dentro de pocos años, mis queridos amigos. Y luego dice en el versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, pueblos beligerantes, pueblos que se han dedicado a lo largo de la historia a oprimir a los demás. Todo lo que se llama imperialismo, mis queridos amigos, va a desaparecer. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. O sea que si lo hablamos en el lenguaje de hoy, quiere decir que todo el presupuesto que hoy se dedica a la producción de elementos de guerra y a la compra de todo tipo de armamentos va a ser dedicado a la agricultura. Imagínense ustedes, mis queridos amigos, todos los fracasos de la reforma agraria en nuestro mundo ahora van a tener resultado porque va a haber suficiente información, suficiente inversión en estos aspectos para que haya abundancia para todos. Dice, rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto será lo que va a ocurrir a lo largo de 1000 años bajo el reinado de Jesucristo aquí en la tierra, amigos míos. Hemos dedicado bastante tiempo a explicar eso. Ahora solo quería darles esa introducción y vayamos ahora una vez más a lo que va a ocurrir al cabo de esos 1000 años, que se encuentra en el versículo 11 del capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Una vez más, amigos, los invito a que busquen esta escritura, capítulo 20, versículo 11 del libro del Apocalipsis, y veamos lo que nos dice aquí el apóstol Juan. Dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, es tanto el poder deslumbrante de Dios que es como si desaparecieran el cielo y la tierra. Luego dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Ahora, grandes y pequeños lo podemos entender en diferentes formas. Pueden ser las personas que han tenido altos cargos en la historia del mundo, reyes, príncipes, ministros. Y también se puede significar grandes y pequeños a la gente del pueblo, la gente del común, que han existido a lo largo de los años. Y dice que estaban de pie ante Dios. Ahora, ¿qué es esto, amigos míos? Esto es una resurrección de todas las personas que todavía no han sido juzgadas. Vamos a entender esto, amigos míos, tal como lo explica la palabra misma de Dios, y los invito a que ustedes verifiquen lo que les voy a decir, mis queridos amigos. Entonces dice que vio a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, o sea que los que estaban muertos resucitaron. Ahora, ¿cuándo se menciona esto en la Biblia en otra parte? Vamos a dejar que la misma Biblia empiece a ampliarnos estos conceptos, mis queridos amigos. Los invito a que busquen ustedes en el capítulo 5 del libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ustedes van a ver lo que dice Jesucristo aquí, mis queridos amigos. Vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Juan capítulo 5 y versículo, veamos,
en el Evangelio de Juan, como les digo, apunten ustedes esto, mis queridos amigos, y lo verifiquen, y verifíquenlo ustedes mismos. En el capítulo 5, versículo 27, dice, del Evangelio de Juan, dice, Jesucristo mismo dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea que el que va a juzgar es Jesucristo, porque Él ha vivido la experiencia del ser humano. Es Hijo del Hombre. Dios el Padre entiende que comprende mejor nuestra situación el que la ha vivido, el que ha experimentado la vida a nivel físico. Y Él se hizo carne para vivir aquí en la tierra y tener esa experiencia y comprender lo que es el ser humano y entender y luego derramar la sangre por los pecados del mundo entero, pero a Él le será dado el juicio. O sea que el juicio del cual estamos hablando aquí en el capítulo 20, versículo 11 del libro de Apocalipsis, ciertamente es Jesucristo el que lo va a llevar a cabo, porque la Escritura no puede ser quebrantada, mis queridos amigos. Jesucristo mismo lo dijo. Vean ustedes cómo está explicado eso en el capítulo 10 del mismo Evangelio de Juan. Dice, en el capítulo 10, versículo 35 del Evangelio de Juan, dice, y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Entonces la Biblia misma nos está diciendo aquí que Jesucristo es el que va a juzgar a las naciones, porque dice aquí, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros. Oigan bien lo que está escrito ahí, amigos míos, no lo escribí yo. Véanlo ustedes en su propia Biblia, dice, los que están en los sepulcros. Dice aquí claramente, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y eso es lo que llama la Biblia aquí en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. ¿Qué es lo que significa la resurrección de vida? Está explicada en todo el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, que es la resurrección a vida espiritual. Los que van a resucitar en la primera resurrección van a tener un cuerpo espiritual, mis queridos amigos. Van a resucitar a resurrección de vida eterna. Van a tener un cuerpo diferente del cuerpo material que tenemos ahora. El mismo apóstol Pablo lo explica claramente, véanlo ustedes, en la primera epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, véanlo ustedes, en el capítulo 15, versículo 44, a esta resurrección se refiere Jesucristo mismo aquí. En el capítulo 15, versículo 44, amigos míos, estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma. Capítulo 15, versículo 44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Dice el capítulo 15, versículo 44 de la epístola a los Corintios. Primera epístola a los Corintios, ahí dice claramente que hay cuerpo espiritual. Los que resucitan con un cuerpo espiritual semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo, tal como está explicado en la epístola a los Filipenses. Como les digo, amigos míos, aquí dejamos que la Biblia se interprete a sí misma. Todo este material es de crucial importancia para nosotros entender el destino asombroso y el plan que Dios está llevando a cabo. En el capítulo 3 de la epístola a los Tesalonicenses, dice en el versículo 21, capítulo 3, versículo 21, de la epístola a los Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo, o sea, el cuerpo material, dice que lo transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Estoy leyendo una vez más, amigos míos, Filipenses, capítulo 3, versículo 21, veamos lo que dice su misma Biblia, ustedes lo pueden verificar, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que los que van a resucitar a resurrección de vida van a tener un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Jesucristo. Véanlo ustedes en sus mismas Biblias, mis queridos amigos, ahí está escrito. Pues bien, mis queridos amigos, continuemos entonces, como les venía diciendo, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Capítulo 5, y veamos las palabras de Jesucristo mismo. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 37, dice Jesucristo, dice, también
le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Ya explicamos lo que eso quiere decir. Y luego dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Una vez más, amigos míos, o sea, los que obedecieron la ley, el llamamiento de Dios y la ley de Dios, resucitarán a resurrección de vida. Eso está explicado en la primera epístola a los tesalonicenses también, mis queridos amigos. Los invito a que busquen y miren allá por un momento. Primera epístola a los tesalonicenses, vean ustedes el capítulo 4. El capítulo 4, versículo 16 de la primera epístola a los tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y esta es la séptima trompeta de las cuales hemos venido estudiando, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esa es la primera resurrección, es la resurrección de vida. Ahora, dejemos que la misma Biblia nos explique que hay otra resurrección, mis queridos amigos, y véanlo ustedes en el capítulo 20, versículo 6 del libro del Apocalipsis. La Biblia se explica ella misma, como les he dicho muchas veces, amigos míos, un poquito aquí y un poquito allá. Estamos dejando que ella misma vaya armando el cuadro para que quede claro ante los ojos de ustedes. Léanlo ustedes mismos, amigos míos. No soy yo el que estoy inventando esto, estamos leyendo lo que está escrito aquí. En el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, versículo 5. Veamos el versículo 4, que ya lo hemos estudiado en el pasado, pero rápidamente dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos fueron los que hicieron lo bueno, como dice Jesucristo, en el capítulo 5 que ya leímos del libro de Juan. Y dice luego, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que vienen a resurrección de vida. Esa es la primera resurrección. Y luego sigamos leyendo. Vean ustedes mismos lo que dice sus Biblias, amigos míos. En el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, después del reinado de 1000 años de Jesucristo sobre la tierra, vienen a vivir los otros muertos, los que estamos leyendo aquí en lo que llamamos el juicio final. Pues bien, amigos míos, dice aquí, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, la primera resurrección son los que vienen a resurrección de vida. Y luego dice, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea que los que resucitan en la primera resurrección, resucitan con un cuerpo glorioso semejante al de la gloria de Jesucristo, tal como lo vimos en Filipenses. Ya ellos no pueden volver a morir. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ahora, ¿por qué habla la Biblia de una segunda muerte? ¿Por qué? Porque los que resucitan al cabo de los 1000 años, no resucitan con un cuerpo glorioso, mis queridos amigos. Resucitan con un cuerpo físico. Eso es. Y ellos pueden volver a morir si no obedecen a la oportunidad que les va a ser brindada en lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Vean ustedes, continuando aquí una vez más, leamos el capítulo 20, versículo 12, dice, y vi a los muertos, estoy leyendo Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿qué significa eso de que los libros fueron abiertos? Mis queridos amigos, la palabra libros en griego aquí es Biblia. Ustedes saben que la Biblia se compone de 70 libros. Algunos dicen que son 66, ustedes los pueden contar. Pero si cuentan los 5 libros de los Salmos, o sea, el libro de los Salmos no como un solo libro, sino como 5 libros, usted va a ver que aquí hay 70 libros. Y muchos de ustedes tienen una Biblia en casa, la mayoría de las personas hoy tienen Biblias en casa. Ahí hay 70 libros. Pero ustedes mismos habrán experimentado que esos libros han estado sellados, son difíciles de entender. Es muy poca la gente que verdaderamente entiende lo que está aquí. Y la gran mayoría del género humano, mis queridos amigos, ha vivido y ha muerto sin entender lo que está escrito en la Biblia.
Ahora, Dios no le exige a las personas lo que no les ha dado. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Pero al que Dios no le ha dado, no le va a exigir lo que no le ha dado, mis queridos amigos. Es entonces, en ese tiempo, en que resuciten los muertos después del reinado de Cristo de 1000 años, que resuciten a vida física. Ahí es cuando van a ser juzgados según lo que diga este libro. Hoy son muy pocos los que verdaderamente entienden lo que está escrito aquí, y Dios los considera responsables por el conocimiento que tienen y los está juzgando de acuerdo con lo que está escrito en este libro, amigos míos. Vamos a ser juzgados por lo que está escrito en este libro, y vean ustedes como el apóstol Santiago lo dice claramente. Vean ustedes, mantengan, como les digo, hay muchas escrituras que estudiar, mis queridos amigos. Aquí es asombroso como la Biblia misma nos va pintando este cuadro, como les dije. En el capítulo 2 de la epístola de Santiago, apunten esto por favor, capítulo 2 de la epístola de Santiago dice, en el versículo 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Versículo 11, estoy leyendo epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 11, dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora hay mucha gente que ha muerto sin conocer el nombre de Jesucristo y sin conocer los mandamientos de Dios, mis queridos amigos, y van a ser juzgados por esto. Ahora Dios los va a juzgar únicamente cuando se los haya revelado y cuando hayan conocido el nombre de Jesucristo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Fíjense ustedes también en el libro de los Hechos, mis queridos amigos. Estamos dejando que sea la misma Biblia la que nos dé toda esta información. Busquen ustedes en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vean lo que está escrito aquí en el capítulo 4. En el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los invito a que verifiquen esto ustedes mismos, mis queridos amigos, porque la Escritura no puede ser quebrantada. Vean lo que está escrito ahí. Capítulo 4, versículo 11 dice, este Jesús es la piedra aprobada por vosotros, reprobada, perdón, hermanos míos. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Lean lo que dice ahí, mis amigos míos. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y yo les digo una cosa, mis queridos amigos. La gran mayoría del género humano que ha vivido y ha existido ha muerto sin conocer el nombre de Jesucristo. Hay miles de millones de personas que nunca lo han conocido. ¿Cuándo entonces van a ser salvos? ¿Cuándo van a ser juzgados? Amigos míos, ¿cuándo ocurra esa resurrección de la cual estamos hablando aquí en el libro del Apocalipsis? Esta es una verdad asombrosa que nos da la Biblia y que más vale que creamos lo que está escrito aquí. Volvamos otra vez al capítulo 20, versículo 12 del libro del Apocalipsis y sigamos estudiando lo que dice aquí. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, Apocalipsis 20, 12, muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros significa la Biblia. Por primera vez, miles de millones de personas van a conocer este libro. Este libro es la palabra de Dios impresa. Jesucristo es la palabra de Dios en persona. Por primera vez, no solo van a conocer a Jesucristo personalmente, sentado allá en ese trono blanco, sino que van a entender la palabra que Él ha revelado y ha inspirado en la Biblia. Entonces van a conocer a Jesucristo en persona y van a conocer su palabra. Aquí dice claramente, amigos míos, dice, y los libros fueron abiertos. O sea, la Biblia por primera vez se les abrió para que la entendieran. Y muchos la han tenido y ni siquiera se les ha sido abierta. No la entienden todavía. Cuanto menos los que nunca la han tenido. O sea que ahí es entonces, vea lo que dice aquí, fueron abiertos los libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea que una vez que Dios le abre el entendimiento a una persona para que entienda lo que está escrito aquí, la manera como debe vivir, la manera como debe relacionarse con Dios, como debe relacionarse con el prójimo, como debe vivir su vida privada y su vida pública, por decirlo así, su vida de relación en su trabajo y en todas las otras formas en que
se manifiesta nuestra vida, únicamente cuando la persona entiende esto, Dios empieza a juzgarlo y se abre el libro de la vida para darle la oportunidad al que sea fiel, entonces, de ser inscrito para siempre en el libro de la vida y ser entonces transformado en un ser espiritual, como fueron transformados los que estuvieron en la primera resurrección. Mis queridos amigos, esto es maravilloso poder entender lo que está escrito aquí. Y dice, entonces otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. O sea que únicamente en aquel entonces van a ser juzgados. Todos los que no conocieron verdaderamente el nombre de Cristo, dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y que leímos en la epístola de Santiago, habréis de ser juzgados por la ley de la libertad. O sea que según